Buenas tardes, hermanas y hermanos. Para mí es un gusto de participar como representante del pueblo quichua Saraguro. Soy del sur de Ecuador y también soy un caminante, un hermano agricultor, así como fueron mis abuelos, mis abuelas. El origen del pueblo Saraguro también tiene orígenes perú-bolivianos en el lago Titicaca, de acuerdo a nuestra historia, a la oralidad que nos contaron nuestros abuelos. Y creo que eso es lo que nos hace estar juntos, compartiendo una de las experiencias como pueblos quichuas, saraguros, como pueblos milenarios. Y aprovechando también un cordial saludo a todos los hermanos del mundo, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que venimos luchando día a día y al mismo tiempo estamos muy preocupados por la situación que atraviesa el mundo, que atraviesa la vida humana, que atraviesa también la vida de la Pachamama, del planeta Tierra. Y por qué no también aprovechar el espacio que las Naciones Unidas ha declarado como Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pienso que es un espacio para poder conversar y analizar nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía, desde nuestra lengua, desde nuestro propio pensamiento. Mi ponencia es un poquito con respecto a un pequeño análisis de la situación, de lo que está atravesando nuestro planeta, nuestra tierra, nuestros territorios. Y otra parte es una experiencia del pueblo quichua Saraguro, no en su totalidad, sino más bien una experiencia de mi comunidad, porque en el pueblo Saraguro existimos más de 7.000 pueblos indígenas quichua Saraguros, en la que estamos divididos en dos provincias, en la provincia de Loja y en la provincia de Zamora Chinchipe, en la selva ecuatoriana, que está también frontera con el Perú. Y dentro de esas provincias también existen cientos de comunidades. Entonces, en uno de ellos está asentada mi comunidad, que somos, como miembros de la comunidad, somos apenas 50 habitantes. Somos muy pocos y muy pequeños también. Como vemos en la imagen, 370 millones de personas, estamos divididos en 90 países del mundo. Y cada uno de estas personas o de estos pueblos contamos con una riqueza cultural, con una lengua originaria, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de interpretar la vida, la naturaleza. Igualmente, nos caracterizamos como pueblos porque tenemos esa capacidad de vivir en armonía, de vivir en equilibrio. Eso es lo que nos hace diferente a nosotros como pueblos. Y no solamente como pueblos saraguros, sino estamos hablando en forma general a los pueblos indígenas del mundo. De igual manera, los pueblos indígenas contamos con sus propias lenguas. Acá, por ejemplo, en toda la región de la comunidad andina, si hablamos de los 4 países que integramos, estamos hablando de 241 pueblos indígenas, distribuidos en Bolivia, 36 pueblos, en Colombia, 102 pueblos, en Ecuador, 12 pueblos, igual en el Perú, 171 pueblos, y dentro de ellos, igual sus lenguas, como podemos apreciar y conocemos, esa riqueza idiomática se expresa en 183 lenguas dentro de la región de la comunidad andina. A nivel del mundo tenemos 6.000 lenguas originarias, lenguas maternas, pero de esas 6.000 lenguas maternas, el 50% están en peligro de extinción. O sea, no existe una políticas públicas o una agenda cultural, político dentro de una comunidad para fortalecer esas lenguas. Y esas son las razones que cada vez las lenguas van muriendo poco a poco, y una vez que se mueran ellas, nos vamos a quedar
en verdad analfabetos, porque vamos a carecer de toda una información, de una sabiduría milenaria. Pero toda esta riqueza cultural que tenemos a nivel del mundo, o nuestros pueblos, que tenemos una historia milenaria, siempre somos excluidos, somos humillados, discriminados por el mismo sistema. De igual forma, no podemos conseguir nada si solamente hablamos, si solamente nos escuchamos o nos escuchan, porque los verdaderos dueños del sistema que manejan el poder político no están en este espacio, no están aquí. Solamente estamos nosotros, que conocemos nuestra realidad, que conocemos nuestra historia. Sería lindo, interesante, que los que manejan el sistema político estén aquí para que nos escuchen. Pero eso es la realidad en la que nosotros atravesamos y ese es un desafío que venimos trabajando día a día los pueblos indígenas. De igual manera, para tener una unidad, para poder fortalecernos, para poder ganar espacios, es importante la autodeterminación. Así, por ejemplo, en Ecuador tenemos más de 25 años donde el pueblo y las nacionalidades se autodeterminan como pueblos originarios y como nacionalidades. Nacionalidades más por sus lenguas y pueblos porque dentro de esas nacionalidades existimos cada uno con nuestra propia riqueza, con nuestra propia historia, con nuestras costumbres culturales, la música, la alimentación, la vestimenta, los territorios. Como decía, en el Ecuador tenemos 12 nacionalidades y cada nacionalidad tiene su propia lengua. Y dentro de esas nacionalidades están los 32 pueblos quichua hablantes y otras lenguas hablantes, incluidos los mestizos, los campesinos, los montubios y también los afrodescendientes. Pero el problema de la unidad ahora es bien complicado, porque no nos autorreconocemos. A veces vivimos la unidad sin reconocer de que existe una diversidad. Por lo tanto, las personas no somos los únicos, ni tampoco somos solos. En un país existimos una diversidad de culturas, una diversidad de pueblos. Es lo que nos hace falta hoy en la actualidad, de reconocernos. Y a partir de eso igual surge lo que es el racismo, porque el otro desconoce también al otro. ¿Qué está pasando, por ejemplo, hoy en la actualidad con la Pachamama? Conocemos todos nosotros. Y las personas, los maestros que están trabajando en las comunidades, vemos una gran necesidad de que esa comunidad tiene que reinvertirse lo que es la agricultura, lo que es el reconocimiento de las tecnologías ancestrales. Pero además también tenemos que tomar en cuenta de que en el planeta Tierra existe 148 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Más de 31 millones de kilómetros cuadrados son tierras arables, pero esas tierras hoy en día están también en peligro de desaparecer. ¿Por qué? Porque existe una tala indiscriminada de bosques, existe una contaminación, existen las megas empresas mineras, las petroleras, las madereras. Cada vez estos van invadiendo nuestros territorios, y nuestros territorios como pueblos indígenas van desapareciendo poco a poco. La pérdida de tierra, como decía anterior, es por la deforestación, por la minería, por la explotación agropecuaria inadecuada, demandas urbanas, por ejemplo. Las ciudades crecen cada día más y no existe un plan de urbanización planificada. Por lo tanto, las ciudades crecen de una forma muy desorganizada, también por la migración de muchas comunidades que salen de las comunidades hacia las grandes ciudades en busca de fuentes de trabajo. De igual manera, nuestras comunidades vivimos en un acelerado cambio climático. Conocemos quiénes son los responsables. También nosotros como pueblos también somos responsables, porque no estamos asumiendo esa tarea de conservar, de cuidar a la naturaleza. Estamos consumiendo también productos transgénicos, estamos consumiendo productos de las grandes empresas o industrias que llegan hacia los pueblos y luego nosotros consumimos. Y toda esa basura lo estamos también tirando en las quebradas, en las vertientes, en los ríos,
en los manantiales. Si seguimos, por favor. De igual forma, las sequías, el aumento de inundaciones afectarán principalmente a los pueblos indígenas. Por lo tanto, tenemos que sufrir cambios en la adaptabilidad de la tierra. Igual tenemos que sufrir lo que es los cambios en la salud, en la alimentación, la productividad de los bosques, la pérdida de la biodiversidad, el funcionamiento del ecosistema, de los hábitats naturales, así como también modificación de distribución de agua de calidad, tanto para el consumo humano y tanto para el consumo de la agricultura. Todo eso, las comunidades directamente somos los que sufrimos estas grandes consecuencias. Si seguimos, por favor. Anteriormente. Igual, la FAO en los últimos estudios ha manifestado de que en la actualidad el 25% de las tierras cultivables están en peligro de deterioros. ¿Por qué? Los malos usos, por los métodos que se viene usando en la agricultura, especialmente en el manejo de agroquímicos, insecticidas, herbicidas, y eso deteriora cada vez más a la tierra, y las tierras se vuelven improductivas, estériles, y a la final estas comunidades o estos territorios tienen que ser abandonados por las mismas comunidades. Entonces, por lo tanto, hoy en la actualidad la FAO ha propuesto de que todos los agricultores que se dedican a la producción tienen que producir más del 75% para el 2050. Pero no sabemos a quiénes está dirigiendo esta propuesta la FAO, si está dirigiendo a los pueblos indígenas o están dirigiendo más a los agricultores de gran escala. Pasamos. Por ejemplo, ahí tenemos una foto, una imagen de una agricultura intensiva de gran escala, solamente de monocultivo. Entonces, por lo tanto, si la FAO declara de que los agricultores tienen que producir el 75%, pero no nos están garantizando a los pueblos indígenas, nos están garantizando más a las grandes empresas o megas empresas productoras de productos que producen para la exportación. Con respecto a este pequeño análisis, la comunidad de donde yo provengo hace un breve paréntesis en el momento de trabajar con la agricultura para dar ese cambio. No queremos de que nuestra comunidad se mantenga también con el uso y el manejo de agroquímicos, de herbicidas, ni tampoco queremos como comunidad ser dependientes de instituciones, ONGs que nos apoyan en la agricultura, en las obras sociales, sino más bien hemos propuesto de realizar un diagnóstico participativo dentro de la comunidad para darnos cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que nosotros podemos mejorar. Por lo tanto, nosotros hacemos hincapié el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde dice muy claro de que los pueblos indígenas tenemos el derecho y tenemos toda la potestad de preservar nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestras semillas, nuestra forma de alimentar, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía, el arte, la literatura, las historias. Entonces, por lo tanto, como comunidades estamos conscientes de que esto tenemos que hacer hincapié y tenemos que aplicarlo. Entonces, ¿para qué están creados estos artículos, estas declaraciones a nivel internacional? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros necesitamos hoy en la actualidad, continuamos por favor, es reunir a la comunidad. Y claro, la comunidad desconoce de que existen declaraciones internacionales. La comunidad no está enterado de toda esta información. Entonces, por lo tanto, nosotros como profesionales o como personas que hemos tenido la oportunidad de participar en eventos internacionales en otros países y recibir experiencias, tenemos que compartir, tenemos que cambiar. Y para cambiar todo esto tenemos que reunir a la comunidad para informar. ¿Y por qué no trabajar también con los maestros, con los niños? Porque los niños es el presente. Y con ellos podemos dar un cambio fuerte y un cambio que fortalece también el proceso de una comunidad.
Lo que nosotros queremos como comunidad, por ejemplo, es garantizar todo lo que es el orden comunitario. Lo más importante aquí es la reconstrucción de un nuevo orden comunitario. Sabemos muy bien que la crisis mundial que afronta el sistema de globalización nos demuestra que el mundo no puede seguir, no puede continuar. Y hoy en la actualidad eso lo sentimos, lo vivimos a nivel del mundo. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos, una concienciación a los miembros de la comunidad. Y al mismo tiempo necesitamos es descolonizar, o la descolonización de la agricultura. De que las mentes de las comunidades no estén pensando solamente en comercializar productos, en tener ganancias, sino más bien que las comunidades piensen en garantizar la soberanía alimentaria, de que exista una producción, una buena salud y una buena unidad en la comunidad, pero a partir de ¿qué? De la agricultura orgánica, de la agricultura de la comunidad. Al mismo tiempo, esto del buen vivir, del summa y causa, hoy en la actualidad está de moda. Hablamos todos del summa causa, pero si no practicamos, no ponemos énfasis del summa causa y verdadero, si no descolonizamos nuestras mentes de la forma de producir, de la forma de consumir, de alimentarnos, o sea, no nos va a servir de nada hablar del summa causa, porque muchas comunidades también están viviendo desastres naturales, están viviendo enfermedades, están viviendo también el analfabetismo. Entonces, por lo tanto, hablar el summa causa y frente al mal vivir, o sea, no tiene un sentido. Continuamos, por favor. El objetivo de la comunidad es garantizar la soberanía alimentaria, como les decía antes, y el cuidado ambiental, promoviendo el uso de alternativas naturales en la producción agropecuaria. Y lo que a nosotros nos interesa es contar con las familias entusiastas, o sea, es lo que nos hace falta también en las comunidades. Por ejemplo, en el caso de mi comunidad, no todas las familias están entusiasmados en cambiar ese modelo de agricultura. Lo primero que nos dicen es que nosotros, los que somos innovadores de este proyecto, tenemos que demostrar. Entonces, claro, el deber de nosotros es empezar, o sea, iniciar a demostrar una actividad que demuestre y que exista un producto para que las familias se motiven. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Igual, para el 2017 nosotros tenemos previsto que en la comunidad casi el 100% de los miembros de la comunidad estén entusiasmados y estén descolonizados totalmente en esto de la agricultura intensiva. Pasemos, por favor. Ahí tenemos algunos ejemplos cómo estamos tratando de cambiar este modelo. Lo que estamos haciendo es incorporando abonos orgánicos. Y claro, para incorporar abonos orgánicos necesitamos también distintas especies nativas. También necesitamos igual contar con animales nativos del lugar, por ejemplo, como es el cuy, como es tal vez el conejo, ¿ya? Igual necesitamos también fortalecer las hierbas propias, auténticas de esa comunidad también, o sea, no utilizar las hierbas que son modificadas, por ejemplo, o las semillas, porque eso no nos va a garantizar también la soberanía alimentaria o la producción de la buena calidad de semillas. Si pasamos. Igual también nosotros estamos diversificando lo que es las plantas frutales nativas, igual por ejemplo ahí en la fotografía de la parte izquierda de ustedes se mira una planta nativa de la comunidad que es una leguminosa, por ejemplo, y que este tipo de especies de plantas nos sirve también para alimentar a los animales, no solamente para hacer abonos orgánicos. O sea, tenemos tanto trabajo en la comunidad porque tenemos que investigar. No solamente tenemos que hacer el uso sin investigar y sin tener resultados y efectividad de cada una de las especies que existen en la comunidad. Y claro, o sea, como ustedes van a ver o leer en la imagen,
Y es oportuno también darnos cuenta de lo que está pasando a nivel del mundo, o sea, cuáles fueron las consecuencias, los problemas que enfrentamos nosotros como pueblos. Entonces, por esas razones nosotros planteamos otro nuevo modelo de trabajo comunitario. Igual, el Estado hoy en la actualidad sigue promoviendo, por ejemplo, la inversión minera, sigue promoviendo también las inversiones transnacionales que lleguen al Ecuador, pero eso no nos van a garantizar que nuestros territorios se fortalezcan, porque lo que nosotros vamos a sufrir es tal vez la salida inmediata de esa comunidad dejando esos territorios a las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque los megaproyectos se acaparan de todos nuestros territorios, a más de las tierras que tenemos. Se acaparan de todos los elementos naturales, que es el agua, que es la tierra. Igual continuamos, por favor, para no cansarles. Igual como comunidad, a nosotros nos interesa de que la familia se encuentre lleno de salud. Y al tener una buena salud, nosotros garantizamos lo que es la educación. Nosotros vamos a garantizar, por ejemplo, que la comunidad esté limpio, con un ambiente puro, que no exista una contaminación. Igual la economía productiva, que no estamos hablando de la comercialización en gran escala, sino más bien una economía a través del sistema del trueque, de lo que hicieron nuestros abuelos anteriormente. Porque no todas las comunidades que estamos asentados en el área andina producimos todo. Los que están a nivel más alto del nivel del mar no producen, por ejemplo, el maíz, o no producen las hortalizas, o no producen las frutas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es unificar estas ideas, estos proyectos de que las comunidades que producen, por ejemplo, solo papa, que produzcan, y las comunidades que producen solo maíz, que produzcan también, y que a través de estas comunidades existe este intercambio. Entonces, pero tenemos que socializar también a nuestros niños. Si es que no realizamos este trabajo, si no socializamos, entonces los niños igual no van a saber quién produce maíz, quién produce papa o dónde lo producen, porque hasta hoy en la actualidad muchos niños, los que están en las ciudades, creen que en la Plaza Vea o en otros mercados, ahí produce todo lo que es la leche, las hortalizas, todo tipo de productos. Entonces yo pienso que hay que socializar esto, y como maestros tenemos todo el deber y el derecho de trabajar con los niños desde ya, a partir desde el primer nivel. Por ejemplo, tenemos una experiencia en el pueblo Saraguro, a nivel de Saraguro, una escuela que está llevando a cabo más de 25 años el trabajo de la agricultura orgánica, donde los niños tienen que trabajar y producir cada año que van aprobando sus niveles. Por ejemplo, la elaboración de trajes, el hilado, la vestimenta, o sea, para pasar de un nivel al otro, tienen que entregar un producto final. En caso contrario, no pasan los niños. O sea, esa es la tarea de un centro educativo que se llama Inca Samana en el pueblo Saraguro, que viene trabajando. Por ejemplo, esta es una experiencia que también pueden encontrar entrando en Google, ponen Inca Samana Saraguro, y ahí van a encontrar toda una experiencia de este centro educativo, y que también está trabajando lo que es la lengua quichua y también la lengua inglés, con la finalidad de tener acceso a la información y también hablar sobre el tema de la interculturalidad, porque es importante también conocer otras lenguas. Entonces, como yo decía, igual si nosotros tenemos una diversidad de productos, vamos a encontrarnos sanos y vamos a tener esa garantía de tener niños netamente fuertes, con una mentalidad abierta para poder producir, porque hoy en la actualidad lo que nos hace falta en nuestras comunidades es también producir conocimientos. No estamos produciendo conocimientos hoy en la actualidad, estamos más bien solamente viviendo conocimientos, y esos conocimientos cada vez más se están deteriorándose, se están como que van perdiendo. ¿Por qué? Porque la abuela y el abuelo está dejando de existir, porque ellos fueron los que crearon o los que producieron estos conocimientos.
Igual, ahí ustedes ven una foto del pueblo quichua Saraguro, o sea, como comunidad de donde yo represento es tener una alimentación diversificada, no solamente para una sola familia, sino para todos. Esa forma de alimentación donde ustedes están mirando, esa es se llama Pamba Micuna, la comida del pueblo, la comida de la comunidad, que se utiliza en todas las fiestas rituales, ceremoniales, tanto en matrimonio, en velorio, ¿ya? En las mingas comunitarias, en las reuniones, ¿ya? En las fiestas que nosotros utilizamos. Y los trajes que ustedes lo miran no son trajes que lo utilizamos solamente por ese momento, lo utilizamos todos los días. Y cuando existen eventos especiales, por ejemplo, como ahora, claro, los pueblos utilizamos los mejores trajes también, ¿ya? Si continuamos, por favor. Igual como yo decía antes, igual cada pueblo, cada nacionalidad tiene su forma de preparar la tierra, de preparar las semillas. De igual forma nosotros tenemos la forma de preparar nuestra alimentación, el arte de la cocina. Y hoy en la actualidad igual el arte de la cocina también se está desapareciendo. Y esto lo estamos viviendo a diario nosotros. Y cuando desaparece el arte de la cocina, también va desapareciendo la lengua. Porque si recordarán, cuando nuestras madres o nuestros abuelos o nuestra abuela cocinaba, siempre cocinaba en una tulpa. Y alrededor de la tulpa se sentaba la familia y conversaban, compartían experiencias, conversaban o planificaban cuándo iban a cultivar, o dónde iban a cultivar, qué iban a cultivar, cómo iban a seleccionar las semillas. Si es que era luna nueva, luna tierna, era apropiado la fecha para sembrar, llovía o no llovía, cuándo iba a llover. Contaban historias, y esas historias hoy se han convertido como cuentos, como leyendas. Y cuando hablamos cuentos, eso como que carece de verdad. Entonces toda esa experiencia, esa sabiduría, hoy en la actualidad también está desapareciendo poco a poco. Entonces por eso también es importante, como pueblos de la comunidad, hemos también aprovechado también el arte culinario para que esto también se vaya fortaleciendo, para que no solamente la mamá solita esté cocinando en la cocina y los hijos o la familia estén en la televisión, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por tal razón, si aplicamos todo este trabajo, nosotros vamos a garantizar lo que es el buen vivir. Pero el buen vivir con una agricultura sostenible, con una agricultura sin violencia. Eso es lo que nosotros queremos. Es lo que es el deber también del Estado, donde tiene que participar, tiene que garantizar. Continuamos. Bueno, casi me he emocionado. Bueno, muchísimas gracias.